Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos. Estamos con Gastón Solniki, director de la película que acabamos de ver, A Little Love Package. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Un gusto saludarte. Un gusto, ¿qué tal? Me gustaría empezar con el título de la película, que podríamos traducir como Un pequeño paquete de amor. Me hace imaginar como una película que recibes que quizá procede de algún sitio lejano y que además guarda como una especie de registro de ese lugar y de otro momento, como si fuera una botella en el mar. ¿De dónde surgió el título? Verdaderamente que todavía no sabemos cómo traducirlo al español. Sí. Creo que es distinto a mis títulos. Esta es mi quinto largometraje y hasta ahora han sido de cierta complejidad y a la vez simples en un punto. Los distintos títulos siempre tuvieron distintas lenguas. Este título en realidad surgió curiosamente temprano en relación a mis otras películas. Siempre es un punto más bien de llegada. Como no hago películas con guión y no hay un punto de partida muy consciente al iniciar un proyecto, es muy difícil, bueno, tener una manera muy precisa de llamarlos de antemano. Siempre fue algo muy dinámico para mí, un poco misterioso. Este título, bueno, en un punto es el más convencional, es en inglés. Es verdad que me cuesta traducirlo al español, pero sin duda comparto la apreciación de la botella en el mar. El título surge de una postal, de una serie de postales que me enviaba mi amigo, un amigo que tuve llamado Hans, desde Austria, que es un amigo que falleció, a quien fue dedicada de alguna manera mi película anterior, también filmada en Viena con el mismo equipo humano. Y en una de estas postales él me solía mandar este mensaje que decía A Little Love Package, bueno, un pequeño gesto, digamos, ¿no? Un pequeño gesto amoroso, un pequeño regalo desde el viejo mundo para contarte que todavía estamos vivos. Este era un poco el mensaje que él repetía siempre que yo iba a su ciudad y él me enviaba o bien estas cajitas de chocolate o fotos o libros. Entonces, en algún momento, al inicio del proyecto, hace unos años, cuando todavía recién empezaba a tomar forma, buscando en ese cajón de postales, apareció la idea de que era una película ya que tenía que ver con la anterior, también no solo por la ciudad, y bueno, y el título apareció y después fue muy difícil encontrar uno mejor, aunque nunca me di por vencido hasta que se anunció hace unos días de programación. Sí, claro. En ese sentido, Viena es muy importante como ciudad y en general todos los espacios como las calles vacías, los cafés llenos, Málaga. La película parece una película sobre espacios y desplazamientos. Tú como extranjero, ¿cuál ha sido tu relación con Viena y qué te llevó a grabar en esa ciudad? Bueno, es una ciudad con la que principalmente tuve una relación a través de mi amistad con Hans, y es una ciudad que frecuenté mucho en el contexto del Festival de Viena, que es el festival que Hans dirigía, y es una ciudad que tiene muchos puntos en común con, bueno, con México y con Buenos Aires, eh, en el sentido que hay temporalidades que todavía permanecen presentes, intactas, paralelas, temporalidades que en muchas otras ciudades han desaparecido, han sido aplanadas, digamos, de alguna manera por el capitalismo. Y eso es algo para mí muy atractivo. Como no trabajo con guión, no trabajo con un sistema, digamos, de un equipo de arte y cortar calles y generar decorados o grandes despliegues de color o de vestuario o de ese tipo de parafernalia, lo dado por una ciudad para mí es, por cualquier lugar para filmar, es muy importante. Y en ese sentido con Viena hay como una relación muy natural, donde lo que existe es muy estimulante para mí, también por la historia de mi familia, que venía de esa zona del mundo, no exactamente de Viena, pero de un mundo que en Viena permanece muy bueno, muy palmable, muy filmable. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado,
es una ciudad en la que se me han abierto muchas puertas en términos de acceso a instituciones, a locaciones, a personas y también a financiación. Por mi estilo de producciones son muy difíciles de conseguir, es muy difícil conseguir apoyo de entes estatales como el Instituto de Cine en Argentina, que tiene o tenía hasta hace poco un funcionamiento bastante fluido dentro de su propia burocracia, con el cual se sostenía toda la producción o gran parte de la producción local, pero en un sistema totalmente apoyado en ciertos mecanismos y técnicas con las cuales yo nunca pude manejarme. Básicamente escribir un guión y esperar muchos años para hacer una película. Yo nunca pude hacer eso, creo que todas mis películas hasta ahora, esta inclusive, de alguna manera son un reflejo, un rechazo, un acto reflejo, digamos, de poder salir adelante y hacer mis películas sin entrar en ese sistema que no es que no lo haya intentado, lo sigo intentando, pero por alguna razón no parecemos funcionar bien. En cambio, en Austria, que obviamente es otro país, es otra cultura oficial, es otro estado, digamos que con una fracción muy mínima de lo que en Austria se considera lo mínimo para hacer una película, bueno, para mi forma de filmar eso es más que suficiente. Entonces, en Austria se han abierto mecanismos para la financiación que no significan, bueno, que tenga que desdoblarme o desarmarme en otras formas de narrar o de financiar que no van con la naturaleza del modo que he encontrado de producir mis películas. Esas son un poco las razones por las cuales hice estas dos películas en Viena. Y por último, bueno, conocí a un productor, Paolo Calamita, que también se convirtió en un querido amigo, y bueno, que también es una figura central y que vive en Viena, y con él estamos construyendo estas películas. Que por cierto, esta en particular empezó de una manera muy espontánea y muy fluida. Yo estaba en Viena presentando un corto de 2 minutos. Paradójicamente he recibido más apoyo del Estado argentino por esos 5 planos que por mis 4 películas anteriores. Y lo digo no metafóricamente. Me han pagado varios pasajes alrededor del mundo para presentar 2 minutos de película, pero nunca me han podido apoyar en mis películas anteriores porque no había guión. Entonces, estando en Viena presentando aquel corto, que tenía que ver también con el final de una era, digamos, ciertas situaciones que acontecieron poco antes de que empiece esta barbarie actual en la que hemos estado sumergidos este tiempo, que me refiero al incendio en Notre Dame. Yo estaba en París, justo unos días antes del incendio de Notre Dame. Sobre eso giraba aquel corto de 2 minutos que estaba presentando en Viena, y estando en Viena, quizás sensible a actos preliminares de colapso, me llamó mucho la atención que finalmente entrara en vigencia la prohibición de fumar en los cafés. Yo no soy fumador y bastante he padecido esa cultura en Viena porque me cuesta mucho respirar cuando hay mucho humo en los lugares. Pero bueno, encontré que esa situación de final de era muy significativa y quizás muy interesante para comenzar una película. Así fue que con Paolo pudimos bueno, documentar esas últimas horas de cigarros y darle inicio a esta película, que se hizo en poco tiempo, la verdad. Sí, esa secuencia final es muy, muy poderosa. Son los últimos minutos para antes de que entre en vigor la ley esta. Y vemos toda la gente fumando y de repente empieza a sonar Wonderful Life. Y es como, no sé, siento que ahora con todo lo de la pandemia, esta escena particular cobra como otra importancia, ¿no? O sea, no sé en cuánto tiempo vamos a poder estar así reunidos, o sea, no fumando igual, Bueno, pero uno se imagina que en México eso nunca dejó de acontecer, pero sí, lamento entrar en sí. sí, 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 y eso me llama la atención respecto a la forma de la película, lo que mencionabas del azar y del registro, porque no hay como una estructura narrativa. Sabemos que hay dos mujeres involucradas, dos actrices, la compra de un departamento, sale por ahí la historia de un queso, la historia de un meteorito. Pero en sí, o sea, la materia también parece documental por esta secuencia final, ¿no? ¿Cuál fue la construcción de la película con tanto ficción, por así decirlo, y documental, y el trabajo con las actrices? Bueno, yo creo que sí hay una estructura narrativa que no es la estructura tradicional a la que estamos acostumbrados alrededor de cual gira toda
producción, digámoslo así. Pero sin duda sí hay toda una, bueno, nada que no estemos acostumbrados en cierto tipo de cine, una comunión entre distintos materiales, ficcionales, documentales, actores profesionales, no profesionales, niños, animales, etc. Me gustaría destacar entre todos estos a mi querido amigo Mario Velatín, que aporta un color muy mexicano y de otra antigüedad, que también es muy interesante cómo se injertó en la película cuando estábamos intentando precisamente engarzar todos estos materiales que fuimos colectando, tanto los que fuimos a buscar un año después de aquel episodio del que hace referencia con el que comienza y termina el film, que eso fue la noche real en la que se fumó por última vez, por lo menos legalmente en Viena, que yo, como te comentaba, estaba de viaje y bueno, logramos con Paolo armar una unidad muy pequeña para filmar esa noche hasta que se terminó de fumar. Esta secuencia que da inicio y final a la película fue el punto de partida. Un año después, en plena pandemia, en octubre, noviembre del 2020, viajamos con un grupo un poco mayor de amigos y colegas de todos lados a filmar con las actrices. Y bueno, y allí buscamos, como decís, esta línea narrativa de lo que alguien llamó con cierta ironía un drama inmobiliario, un real estate drama, que podría haber sido también el título de la película. Y en todo esto, bueno, en nuestro proceso de edición con mi amigo Alan Segal, que es el montajista de las últimas 3 películas, buscamos una manera de encontrar una lógica narrativa también, que llamamos una lógica emocional, en estos materiales. Y ahí es donde lo convocamos a Mario para intentar encontrar en el uso de su voz alguna especie de capacidad, digamos, de, como decía antes, de engarzar, de relacionar y de desarrollar de una manera más generosa y clara la estructura de la película. Pero en cambio Mario nos mandaba realmente meteoritos y cosas que en sí mismas eran muy difíciles y mucho más crípticas que lo que nosotros estábamos construyendo, pero era tan maravilloso lo que él nos mandaba y tan generoso que de alguna manera eso mismo nos obligaba a buscarle la vuelta e incorporarlo. Y así fue que fue tomando mucho protagonismo en la película, de una manera polémica, no a todo el mundo le ayuda a entrar en la película, pero creemos que realmente es algo que ayuda a que la película se abra y bueno, funcione, digamos, de otra manera. No recuerdo bien cuál era tu pregunta, pero tenía que ver con esto, con cómo se fueron. Sí, cómo se fue construyendo. Lo que mandó Mario eran textos o imágenes. No, Mario mandaba mensajes de Ah, voz. Mensajes de voz mensajes que, de por voz. cierto, tienen una calidad terrible, la mayoría, que son mensajes de WhatsApp, y cuando intentamos volver a grabarlos en un estudio, Mario fue en México a un estudio de grabación, grabó todo con muy buena calidad, pero no lo pudo usar porque el estado de sonambulismo en el que mandaba estas maravillas, estas realmente son como archivos, pero de verdad son archivos encontrados, como piezas arqueológicas, son irreemplazables. Así que tuvimos que usar las originales porque eran imposibles. Él mismo no podía reproducir aquellas cosas que había hecho en su momento. Sí, no sé por qué de repente lo relacioné con el fragmento de la canción, que, que parece como completar también la película. El sonido es algo que me interesa también mucho, la música, no sé, estás hablando como del montaje, también podríamos pensar como una especie de montaje musical. ¿Cuál es, cuál fue la relación con la música en la película? Bueno, hay mucha música diegética. Creo que la mayoría es música que fuimos grabando mismo mientras filmábamos. Mi amiga coreana, mi amiga pianista Hangyeol, parece coreana, pero en realidad es alemana, que también tocaba en mi película anterior. Y después, bueno, hay algunos momentos que no hemos grabado nosotros, entre ellos el tema que hacía referencia a Black, que también apareció de una manera muy curiosa. A mí en general cuando filmo una parte de un material, por ejemplo, aquella noche que filmé en 2019, las últimas horas del humo en los cafés, ya con eso me gusta empezar a trabajar, a hacer un work in progress, con la excusa de buscar ayuda y fondos, pero también es el momento en el que suelen aparecer muchas cosas importantes en mis películas. De hecho, casi siempre cuando hago un work in progress aparece el inicio, el final, una idea de estructura, el nombre.
Hay muchas cosas que creo que en procesos más largos no se consiguen, pero que en una relación más fresca y directa, por ejemplo, con 1 o 2 días de filmación y un par de semanas o meses de montaje, uno puede aprender mucho del material y del proyecto. Y así fue que apareció esta canción, que yo recordaba en algún lugar de mi inconsciente de mi infancia, cuando la canción salió en los 80s. No era una canción que tenía presente, quizás la habría escuchado en la radio, no sé. Yo no tengo el recuerdo consciente de haberla tenido sonando en mi vida adulta, pero sí me apareció con mucha nitidez algo del color de esa canción. Traté como de desarmar un poco el estribillo y así logré dar con su nombre, porque tampoco sabía cómo se llamaba ni quién la cantaba, y enseguida era una pieza fundamental de la película. Que bueno, que obviamente con el tiempo fue cambiando de forma, de lugar, etc. Pero esa escena con esa música fue, te diría, uno de los pilares iniciales de la película. Y bueno, y hay otras músicas distintas, hay una canción de Mahler, hay una canción de una obra orquestal de Grisey, que después tiene una parte mucho más íntima, el solo de viola, y son curiosamente músicas de distintas tradiciones y culturas, pero muchas son de la misma época. De repente la obra esta orquestal, los espacios acústicos, es de la misma época, por ejemplo, que esta canción, más o menos. Hay mucha música de los 70s y los 80s, aunque fueran músicas orquestales o pop. Y me pasó similar cuando escuché la canción, yo la recordaba así como de mi infancia y tuve que buscarla también en internet para ver quién la cantaba y cómo se llamaba. Pero sí es una escena muy, muy poderosa. Sí, Eh, pareciera que es una de estas canciones que o no volvió con suficiente fuerza. sí, Siempre me da miedo que se ponga muy de moda antes de que salga la película, pero por lo menos la pudimos licenciar, que para mí ya es un hito nuevo, poder legalizar la música, digamos. claro. Mi última pregunta tenía que ver con algo que mencionaste hace rato respecto a Argentina y al cine argentino. Me gustaría saber cuál es tu relación con la cinematografía de Argentina y con la crítica sobre todo. Para mí la crítica argentina es muy importante también en mi formación, pero sí, claro, está todo este tema de que no hay una cinemateca, los fondos, todo eso. Entonces, ¿cómo ves más o menos tú el panorama? Bueno, qué sé yo, digamos, mi relación con la cinematografía argentina, bueno, es de amistad con muchos colegas, naturalmente con algunos me siento mucho más afín y cercano, y con otros menos. Es cierto que Buenos Aires y Argentina han producido, digamos, hay una tradición y una comunidad cinematográfica fértil y activa. Es uno de estos países donde, digamos, que se prestan mucho a, a las producciones en varios sentidos, y que eso pareciera resonar también en muchos festivales y en muchos países. Lo he visto viajando, como hay siempre como en muchos países se encuentran como cierta, eh, no sé si identificación o interés en muchos sucesos políticos, económicos, locales, y lo mismo en las películas que se hacen. En relación a la crítica, bueno, sé que hay muchos críticos, no tengo mucha relación con ellos, o he ido teniendo en distintos momentos. Hay una comunidad también crítica importante. No tengo una opinión, digamos, muy... O sea, no es un tema del que un asunto del cual me ocupe. No es que no consumo mucho la crítica cinematográfica en general. Y en relación al Instituto de la Cinemateca, es verdad que no tenemos una cinemateca, y lo bien que nos haría. Bastante difícil es mostrar las películas que hacemos, conservar las que existen. Por suerte hay mucha gente que se dedica a eso. Tenemos un museo del cine que también hace muchos esfuerzos. Eh, es un país lleno de contradicciones. Eh, no es una casualidad, digamos, el limbo en el que se encuentra la cultura, la producción y el capital cinematográfico, como se lo llame. Eh, pero bueno, hay personas que se ocupan como pueden de mantener vivas ciertas instituciones, y ahí estamos, pero sin duda que hay una necesidad de que el Estado sea más eficiente en relación a estas prácticas.
el instituto mismo actualmente se encuentra bastante detenido, como muchas otras instituciones. Como te decía, yo no tengo prácticamente relación con el Inca, entonces, bueno, eso no me impidió hacer esta película, pero sé por muchos colegas que está muy, muy difícil y muy frenada toda la producción. Que la gestión actual es muy polémica en ese sentido y que ni siquiera apoya al festival que produce, que es un gran festival, el querido Festival de Mar del Plata, pareciera denostado por sus propias autoridades, a pesar del esfuerzo enorme que hacen, bueno, su equipo durante años para mantenerlo como está. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, fue muy enriquecedor. Y no sé, mm, Gracias a ti, Karina. No veo la hora de viajar a México, volver al querido festival, reencontrarme con la querida audiencia de FICUNAM y de presentar mi película, que todavía no la he visto con otras personas. Así que estoy muy, muy ilusionado de estar allí con ustedes claro, prontamente. Con Mario, claro. así que va a ser también Sí, bueno, Mario. un estreno local. Yo también tengo preguntas para hacerle a Mario, así que vamos a ver qué dice. Sí, pues muchas gracias y sigan viendo los diálogos de Kunam. Nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego. Gracias a ti, Karina, que estés bien. Bye. Chao, chao.